Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a esta tu comunidad para hablar de Lego de Plastic Love. Venimos con el set de Harry Potter, el set número 76435, el comedor de Hogwarts. Vamos a hacer un pequeño análisis rápido y una pequeña modificación. Tengo que admitir que este set lo compramos por las minifiguras, pero a la hora de reseñar o de más bien fijarnos en la estética, sí, me decepcionó, tengo que admitirlo. Pero ven, acompáñame para saber cómo solucionamos esa pequeña decepción. Ya sabemos que esto es Lego y podemos hacer nuestras descripciones según como a nosotros nos gusten. Y es que aquí lo tenemos el set ya construido. Como podrán ver, es un set bastante grande, es una de las cosas que más nos gustó. Y es que el set, al ya verlo, construirlo y hacerle la comparación con su homónimo de la anterior, me refiero al salón comedor ya también con el techo gris. Nuestro plan era modificarlos para hacer un set en forma modular o cerrado. Vamos a ver unos pequeños detalles, si quieres, para que te des cuenta a lo que me refiero. Vamos a hacerlos de una vez aquí, hacer una pequeña comparación de tamaños y por qué no hasta lo estético. Y es que aquí lo tenemos, vamos a acercarlo un poco más. Como verán, este es el set anterior, el cual es el set número 75954, ya un set bastante viejito, bastante retirado. Tengo que admitir que en esta voy a dejar imágenes para que ustedes vean la imagen real de cómo se ve este set, ya que, como podrán darse cuenta, este set en particular, o sea, el mío, tiene ya modificaciones. Ya saben que aquí nos gusta hacer modificaciones y cambiar un poquito los sets, que fue realmente la salvación con el set más nuevo, el cual es este. Porque, como les dije, en lo estético, así viendo la simple vista, inclusive quitando las modificaciones que hemos hecho en este otro set, como podrán ver, la torre es un poco más grande que el set original. También ahí guardo estas piezas con imágenes de los magos famosos, que fue como la primera colección de este tipo que sacó Lego dentro de la línea de Harry Potter, que cual tengo un pequeño problema con eso, ya que precisamente este set vuelve y repite esa metodología de coleccionar cosas para que compremos todos los sets, pero ya comentaré algunos problemas que tuvimos con ese pequeño tema. Volviendo al estético, considero que a simple vista su presencia, me refiero como a su fachada, es mucho más bonito. Si podrán darse cuenta, me gusta mucho cómo se ven las ventanas en este lado y cómo crean estos triángulos pequeñitos en esta zona, lo cual en el otro nuevo set no lo tenemos. Claro, no vamos a mencionar solamente las cosas negativas, vamos también a nombrar lo positivo. Y lo que sí me gusta es la forma en que crean la escalera para unirse a otro set de esta otra nueva línea de Lego Harry Potter. Y también me agrada mucho como la forma de las rocas, no porque sea la mejor que hayamos visto, inclusive tengo un poco de conflicto porque no me terminas de crear, ¿cómo decirlo?, con unas técnicas más o menos decentes o avanzadas más bien, donde se puedan ver realmente rocas. Realmente veo como muchos ladrillos amontonados, pero no me inspiran a que sean una conformación rocosa real. Dentro de lo que se puede hacer con Lego, me refiero. Una cosa que sí me gustó fue que hay pasadizos secretos por toda la construcción. Hay como pequeños bloques y pequeños lugares que se pueden modificar. Sigo siendo como ese sistema modular que nos trajo ya la línea del castillo de Hogwarts antiguo, me refiero al del techo verde. Y pues me terminé de gustar también esta parte, la zona como antes de la entrada. Pero también dentro de esa comparativa quiero mostrarles otra cosa. Y es que si giramos un poco a lo que sería la entrada, después de ver las películas e inclusive de estar en los estudios,
de Warner en Londres, pues vemos que la puerta, a ver si me hago entender, a girarlo por aquí un poco y a girar por acá el otro set. Vamos a ver cómo se ve en cámara. Vamos a empujarlo por aquí. Ups, un pequeño tropiezo, nada grave. Ya, ahí lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño acercamiento, y es que, como podrán ver aquí, el set lo que nos muestra es una puerta diminuta e inclusive con problemas de apertura, lo cual es un poquito frustrante. Si pasamos al set más antiguo, lo que podemos ver es una puerta más parecida a lo que vimos en las películas. Me refiero al tamaño casi que monumental que tienen estas puertas, y con una capacidad de apertura bastante grande y genial para, no sé, recrear tal vez escenas, recrear en nuestros juegos también, porque no se nos olvide, por favor, de que realmente esto es un set de juego. No son claro, son set muy bonitos para la exhibición, pero su función pues principal, diría yo, que es el poder jugar y divertirnos en nuestro castillo. Entonces, en ese aspecto es un poquito frustrante que no sea realmente cumpla esa función. Vuelvo y repito, este set es un set que se puede modularizar, cambiar, quitar partes, y ya lo veremos a continuación. Y volteando nuestro set podemos ver, por ejemplo, que aquí también hay variaciones importantes en los sets. Voy primero a mostrar las modificaciones que hicimos con el set más antiguo. Como mencioné anteriormente, tenemos una torre un poco más alta y hay una modificación como en la amplitud de el comedor. Como podrán ver, hay como unos 8 slots más de profundidad. De resto, básicamente la estética sigue siendo la misma. Se me olvidaba que este posee esta función de la escalera, que me parece también genial. De hecho, es una de las cosas que más me gustó en su época de ese set. Y en el otro, lo que pasa es que me parece que hay un poco más de colorido. Aquí también tengo que hacer anotación o mostrar que hicimos algunos ya cambios, y es con respecto a las nubes, a estas nubes que tenemos por acá. Y es que esas nubes grisáceas que se mezclan y que dan o que quieren mostrar como ese fondo nublado del salón comedor, pues vienen invertidas. Como podrán ver, el set original viene con esas nubes del otro lado, donde se ven como los orificios para anclar a los otros piezas de Lego, y no me terminaron de gustar. Fue una de las cosas que más pues me molestó a la hora de ver el set ya terminado, a pesar de que, como dije anteriormente, es un set un poco más colorido. Entonces, si nos acercamos por acá, vamos a mirar, es un set que definitivamente es más colorido, como lo mencioné, ya sea porque en el comedor ahora sí tenemos muchos más alimentos, tenemos también unas sillas un poco más decoradas con esos propios alimentos, hay copas, hay postres, hay algunas ensaladas, hay pues más detalles al menos. Y también tenemos ya en ese caso todos los banderines de cada una de las casas de Hogwarts. Entonces, a estas nubes son las que me refería, que hicimos pequeños cambios. También, claro, ayuda de que el hecho de que en este caso dejamos todas las minifiguras, y en el set más antiguo no lo hicimos. O sea, las minifiguras ya tenemos exhibidas en otra parte, y quería hacer un video un poco más ágil. Pero si se dan cuenta, pues a pesar de que sí tenemos varios detalles, algunos de ellos incluidos por nosotros como modificaciones, como puede ser ese póster que tenemos allí atrás, el pez también, creo que en ese plato también lo pusimos nosotros. Pues el puesto de los profesores es un poco más amplio. No podemos olvidar que este tiene la función de la competencia de las casas, entonces en ese caso podemos hacer el cambio de los banderines para decidir cuál de las casas son las que están en este momento compitiendo. No quiero quedarme mucho en este set porque pues la review no trata de este set, y sí de este. Entonces vemos aquí que ya no podemos hacer ese cambio, pero vemos todos los banderines colocados de muy buena forma. Podríamos hacer algunos cambios aquí para darle un poco más de simetría a las ventanas, ya que por esta parte de acá podemos ver que hay un desfase.
También podemos ver que ya no hay tanto puesto para lo que son los profesores, se ven un poquito apretados e inclusive ya no hay una silla para un tercer profesor en este caso. Y pues como mencioné anteriormente, hay detalles. Si bajamos por aquí, podemos tener algunos detalles. Por ejemplo, esto sería un salón y aquí ya vemos una de las primeras piezas que he mencionado yo antes, que es la nueva forma de coleccionar fichas aleatorias, además que vienen dentro de este set. Por aquí vienen esta función de poder sacar estos salones y recrear, por ejemplo, algunas escenas de salones, de algunas clases, de algunos eventos que vimos en la película. Podemos ver que inclusive el interior sigue con unos pequeños stickers y decoraciones, y aquí es donde vemos que es como un pasillo donde podrán darse cuenta cuál fue el problema que tuvimos con las piezas, y es que no solamente nos salió una de repetida, sino que esa salió una y 2 veces más repetida, o sea que tenemos 3 más de esas mismas piezas, lo cual es un poquito triste, decepcionante cuando nos estábamos utilizando. Claro, es una excusa también para poder crear esta motivación para que intercambies esas piezas con otros amigos coleccionistas de Harry Potter, lo cual también a veces se complica, al menos por ejemplo en nuestro caso. Como saben, nosotros vivimos un poco alejado de la ciudad y entonces esa parte es un poco difícil. No hemos tenido este año realmente la posibilidad de ir a algún evento de Lego donde podríamos encontrarnos con personas de la comunidad de Suecia y hacer tal vez intercambios de esas piezas. Podemos aquí sacar también, para retomar la creación de escenas, podemos ver un lavamanos roto por nuestro troll, que es una de las minifiguras o la big figure más deseada y pues que también nos impulsó muchísimo a adquirir este set. Entonces podemos recrear ahí esa escena con Hermione, con Ron, con Harry. Volvemos al interior del set y pues vemos que siguen con algunos detalles, y pues que podríamos también modificarlos para hacer, no sé, ese pasadizo donde Harry y Ron y Hermione tratan de recuperar la piedra filosofal. Aquí hicimos un pequeño cambio de los módulos para que ustedes también denoten un poco cómo cuadran perfectamente uno a cada lado del castillo. Volvemos entonces a la modularidad, y como podrán darse cuenta, aquí tengo ya un poquito separado lo que es esta parte del comedor. Entonces aquí podemos hacer esta función para poder separarlos, tal vez mezclarlos con otro set diferente. Esta otra parte también se divide por esta parte, así, de esta forma, y podemos tener lo que sería como esa entresala para entrar al castillo. Lo que les comentaba, por ejemplo, de la puerta que no terminaba de abrirse completamente, o al menos no como nos hubiera gustado dentro del set. No sé si podríamos hacer ese intercambio de esta forma. Un segundo, lo hacemos aquí de una vez como en cámara. Bueno, no cuadra muy bien por la baranda que tendríamos de este lado. Tal vez cambiándolo de lado, esa modificación quedaría mejor. Vamos a hacerlo de una vez. Ups, tenemos una caída aquí de una mini figura. Pero bueno, sí, hay que hacer algunas modificaciones. Básicamente, ¿para qué lo haría yo? Esta modificación la haría si tú quieres exhibir el set, tal vez mostrando las partes subterráneas, así como a nosotros nos gustó la parte trasera, pues podrías hacerlo. Y pues tendríamos ya lo de la puerta, que en este caso sí se abriría completamente, perdón. Entonces eso es algo positivo, pero bueno, pues ya son gustos y pequeñas modificaciones que podríamos hacer. Lo importante, creo, aquí es que tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de cambios. Tenemos la posibilidad de jugar un poco más con el set. Aún así, teníamos como en la parte de exhibición, que fue la que mencionaba anteriormente, el set por el otro lado, que sería para modificarlo con este, no nos terminó de gustar.
Pero más que un conflicto, creo que también podría ser una gran oportunidad para hacer cambios con el set, y lo mostraré de inmediato. Bueno, y es que esa es una de esas modificaciones que al principio habíamos querido hacer, era tal vez deformar un poquito cada uno de los sets para terminar cerrándolo de esta forma. Como podrán darse cuenta, hay una pequeña desfase en, digamos que en profundidad, pero no es un problema realmente muy grave, es algo que podemos solucionar muy fácilmente para poder unirlos, tal vez evadiendo y evitando algunas partes de aquí. Vemos también otra problemática, que sería que el set nuevo es un poco más alto, pero no implica que esto no lo podamos modificar, bien sea haciendo un poco más alto este set más viejito, o utilizando lo contrario para el otro, o sea, disminuyendo el tamaño en altura para este. Sin embargo, están las piezas, la posibilidad, si quieres hacer la modificación. Considero que sería una forma muy práctica, muy rápida y bastante, digámoslo entre comillas, económica para hacer esa unión. Pero volviendo a la modificación que finalmente creo que es la que vamos a aplicar, y para que se vea un poco mejor, es la opción de dejar por ejemplo lo que sería esta entrada al castillo así, de esta forma, y haciendo un poquito de truco, quitando algunas piezas del set, de este set. Un segundo, que son dos piezas en específico. Claro, creo que tendremos que quitar algunas más, hacer algunas modificaciones, pero ya es para que ustedes, o para que tú te des cuenta más bien, de qué posibilidades de modificación muy sencillas, muy rápidas ya nos ofrece este set. Y esta sería una, la cual es mi favorita. Denme un segundo, muevo la cámara. Y esta es, como dije, es una modificación más así a grandes rasgos que más nos gustó. Quiero mostrarles la altura que alcanza a tener. Creo que es un set que esta pequeña modificación súper sencilla, lo cual es retirar uno de los módulos, cambiarlo por el set antiguo, y más en nuestro caso que ya esa torre es un poquito más grande, nos pone inclusive a dudar de que si realmente necesitamos la torre de Hogwarts, esta nueva que sale o que salió ya para en ese tipo UCS entre comillas de Lego Harry Potter. Entonces claro, hay esa otra pequeña torre aquí que nos podría crear un poquito de conflicto. Realmente no me molesta mucho porque, como mencioné, esta es una torre que podemos modificar. Aquí hay una escoba de uno de los personajes que creo que podría también ser de ayuda. Es una modificación que es muy sencilla, me gusta cómo queda ese corredor ahí. Claro, me gustaría unirlo, eso es solamente quitar dos piezas que me sobran ahí para que quede totalmente unido acá. Y lo otro es que pues da un pequeño desfase aquí con rocas que le haría falta, lo cual también podríamos modificar inclusive de forma mucho más rápida, sobre todo si tú ya tienes este tipo de piezas grandes, simulan las piedras o las rocas más sencillas de Lego. Podrías crear algo mucho mejor, al menos en la parte de exhibición. Entonces el gran plus de este set definitivamente son las posibilidades. Yo siempre miro, no solamente en Lego, sino en muchos asuntos de mi vida, las posibilidades que me puede ofrecer ciertas problemáticas o ciertas cosas que no me gustan mucho, cómo modificarlas, cómo mejorarlas, cómo hacer al menos para nuestro caso que sea mucho mejor. Y este es el caso. Este set, después de haber hecho esta pequeña modificación, nos encantó, me fascinó cómo queda la estética. Voy a tomar la cámara para que podamos ver un poco mejor a lo que me refiero. La magnitud es impresionante. Ya lo quiero ver así y con la modificación completa. Si todavía por aquí no nos acompañas dentro de esta tu comunidad de Plastic Love, te invito a que nos acompañes tal vez por Instagram, sea una red un poco más fácil para ti el de acompañarnos, ya que ahí estaremos subiendo imágenes, fotos y videos cortos sobre este set ya totalmente modificado, porque se vienen cosas nuevas. Estoy modificando muchísimas cosas, no solamente de la zona de Harry Potter, sino también de nuestra ciudad de Lego. Vamos a ver entonces por último lo que son las minifiguras de este set nuevo. Y empezamos con este fantasma al cual
Según yo, es la primera vez que tenemos aquí en la serie de minifiguras de Lego. No recuerdo haberlo visto antes, sé que hemos tenido otros fantasmas, como es el fantasma casi decapitado y también el fantasma de Ravenclaw, si no estoy mal. Esos son los dos fantasmas que al menos nosotros en la colección tenemos. Creo que esta es la primera vez que sale este. Viene con ese detalle de ese pequeño vaso, y podemos notar aquí detallitos como en un plateado bastante brillante en su túnica. Como rostro alternativo tenemos este rostro, tal vez de susto o tal vez porque está bebiendo de esa copa la cual trae el personaje. Una minifigura que definitivamente nos encanta, es muy bonita, no con muchos detalles, pues siendo un fantasma viene con sus detalles grises y gris oscuro, un poco de blanco en su rostro por ser un fantasma, pero que queda muy bien en nuestra colección de Harry Potter y más de fantasmas. Como ya sabrán, algunos que nos siguen desde hace un tiempo saben que soy más fan de los personajes secundarios de Harry Potter que de los personajes principales, al menos dentro de lo que es Lego. Y hablando de Ravenclaw, tenemos aquí a uno de sus alumnos de esta maravillosa casa, y nos referimos a Terry Boot. Es una minifigura que no recuerdo tenerla. Creo que también es la primera vez que la vemos dentro de la línea de Harry Potter. Es una figura muy sencillita, con ese cabello de niño. También tenemos un poquito de una bufanda que se ve justo debajo de su abrigo, y no tenemos mucho detalle en lo que es su espalda, aparte pues de tener su capucha de color negro con un fondo azul muy bonito. Si algo tiene este set es que tienen minifiguras que son novedosas, que al parecer no hemos visto antes. Me gusta esa combinación ya, por ejemplo, de que tenemos algunas minifiguras de Ravenclaw, de Hufflepuff, y eso me parece genial para aumentar por fin nuestro historial de minifiguras de Lego de Harry Potter. Y como mencioné, este set viene con una amplia variación en lo que son las casas de los alumnos y los personajes, y una muestra de esta es que tenemos aquí a un personaje de Slytherin, y de Slytherin tenemos a Daphne Grimglass. Daphne viene con ese cabello que ya hemos visto muchísimas veces, pero lo que sí hay que resaltar es que estas minifiguras tienen falditas de plástico, las cuales vimos por primera vez en este set de regalos donde venía Hermione de hace un par de años atrás. Y pues nos parece muy bonito que ya tengamos un poco más de representación de esta escuela, de esta casa, perdón, y también representación con esa pieza que me parece que es una pieza bastante útil, que no solamente funciona como una falda para las minifiguras, sino que además podría ser una pieza útil para alguna creación diferente, tal vez un edificio o algunas modificaciones de lámparas. Ahí doy algunas ideas que hemos tenido para hacer con esa pieza. Pasemos a la siguiente minifigura. Pero antes, por poco lo olvido. Expresión alternativa de esta pequeña minifigura. Una expresión triste. Básicamente es una expresión que es muy triste, pero que puede ser muy útil para crear, no sé, escenas o modificaciones con otras minifiguras. Siempre la variación de expresiones en el sentido como de emociones diferentes a la alegría, a la carcajada, pues también están bien recibidas para la colección de Lego. Y hablando de expresiones un poco intrigantes, aquí tenemos a Hermione. Hermione viene esta vez con un rostro un poquito asustado. Veo algunas diferencias en su cabello muy sutiles, pero que creo que sí es un poco diferente a otras versiones, al menos de esta película. Digamos que esta sería tipo la primera película de la Piedra Filosofal, venida por los datos, minifiguras, tamaños, y por qué no, porque viene Quirrell, spoiler, y porque viene el troll. Entonces supongo que ese está basado en esta película. Y aquí tenemos a Hermione con el rostro alternativo, un poco más sonriente. Como mencioné, pues no tiene muchos detalles en la parte de atrás. Creo que esto es una cosa que se repite en todas las minifiguras de este set. Y nuestro amigo Ron Weasley se presenta ahora en escena. También una minifigura bastante sencilla, pero bastante bonita, sobre todo si no la tienes de pronto en tu colección, aunque lo dudo muchísimo. No hay mayor detalles tampoco en su espalda. Veamos el rostro alternativo.
donde saltamos de una sonrisa a pues un poco de temor o de angustia en su rostro. Creo que es para, básicamente ya sabemos a qué nos llevan estas escenas, nos llevan a estas partes donde ellos juegan ajedrez, donde se enfrentan a todas esas pequeñas trampas y trucos para evitar conseguir la piedra filosofal. Y por supuesto viene ahora nuestro amigo Harry Potter. Harry también una minifigura que pues no tenemos nada más que decir. Quiero que vean los detalles de la minifigura como tal, para que ustedes se den una idea de qué es esta minifigura y qué se llevan dentro de este set. Como rostro alternativo tenemos esta expresión. Y volviendo como a la variación de las casas de Howard, tenemos a Liani. Esta minifigura, pues lo que más hay que resaltar es esas pequeñas pecas en su rostro. No sé si alcanzan a detallarla. La acercamos un poco más a la cámara y tenemos esas pequeñas y bonitas pecas. Creo que también algo de resaltar es ese cabello que no es tan común, al menos dentro de nuestra colección. No recuerdo haberlo visto antes, tal vez sí, tal vez no estoy seguro. Veamos el rostro alternativo y tenemos ese cambio de expresión bastante radical, digamos, dentro de las minifiguras, pero que siempre vienen bien para crear escenas y aumentar nuestra posibilidad de juego. Y tenemos al profesor Quirrell, el profesor que ya muchos deseaban, porque hace muchísimos años que no teníamos un relanzamiento de esta minifigura. Vemos algunas diferencias, por ejemplo hay textura en lo que es su abrigo o su saco de color café, si pueden ver esas líneas un poco de un café un poco más claro. También hay diferencias en esa pañoleta de color, ¿cómo llamarlo?, morado, lila que tiene nuestro personaje. No es tan alargado como en la minifigura anterior, creo que es un poco diferente en esa impresión. Vemos también diferencias tal vez en esa pequeña sonrisa que tiene ahí, mostrando parte lateral de sus dientes, y pues hay que ver la parte de atrás como vuelven y se ven estos pequeños detalles que según yo no recuerdo haberla vista en la otra minifigura que tenemos también de este personaje. Vamos a ver ahora el rostro alternativo. Bueno, ¿y qué rostro alternativo podría tener este profesor? Claro, el señor de la oscuridad, el malvado Lord Voldemort. Y pues es una expresión que, o un rostro más bien, que sí hay diferencias, hay variaciones. Inclusive creo que la definición con su versión anterior de este mismo personaje en este mismo contexto es, creo que bastante diferente. Es un rostro bastante arrugado, no se ve como tan serpentiloide como el otro personaje o la otra minifigura que teníamos anteriormente. Sin embargo, considero que es una minifigura muy buena también. Y tenemos al profesor Albus Dumbledore. El profesor Dumbledore tiene unos detalles bien bonitos, una minifigura que en su ¿cómo llamarlo?, en su construcción no varía mucho de otras minifiguras que hemos visto, tal vez por ejemplo con este set del Fénix, y creo que en una Polybag hay algo por ahí que recuerdo que utiliza esta misma estética de este profesor. Me refiero como a lo que es su gorro, la barba, el tipo de cabello, inclusive la impresión del rostro. Lo que sí veo que diferencia bastante en esta minifigura son los bonitos detalles en forma de rosetas o rizos más bien en todo su abrigo, y el cual también se repite en los brazos, lo cual creo que en las otras minifiguras que se parecen a esta en particular o en este estilo de esta minifigura no las trae. No voy a mostrar los alternativos con esta minifigura porque ya sabemos que la barba realmente evita que haya una diferencia real en lo que es el rostro alternativo, a pesar de que esta minifigura igual trae un rostro alternativo que, como mencioné, no se presta para que realmente notemos que hay una expresión diferenciadora en su rostro. Así que pasemos a la siguiente minifigura. Y tenemos al profesor Vector. No recuerdo muy bien a este personaje, pero me fascina el hecho de que tengamos otro profesor más. Como mencioné, soy más fan de los personajes secundarios, terciarios, o inclusive que solo sirven como escenografía dentro de las películas, porque creo que ayudan a que se enriquezca todo
mitología de Harry Potter y que inclusive haya posibilidades mucho más amplias de las exploradas tal vez en los libros o en las películas. Esta minifigura sí tiene piezas que ya hemos visto antes, pero pues viene en un formato que antes no habíamos visto, para crear obviamente un nuevo personaje con algunos detalles. Vemos también detalles muy bonitos de impresión en todo lo que es su túnica, y vamos a ver qué rostro alternativo nos trae el profesor Vector. Bueno, profesor o profesora, y este sería entonces su rostro alternativo, ya que estoy leyendo, claro, los nombres de lo que sería el inglés y ahí no hay como esa diferencia de profesor o profesora, pero como mencioné, no conozco este personaje. Por favor, ayúdame mencionando si sale o es más relevante en alguna película o en alguna escena. Sé que no realmente dentro de las películas, pero sé que en los libros tal vez sí haya algún relato, alguna historia, inclusive alguna clase con este personaje. Un personaje muy bonito y que pues agradecemos una vez más por lo traer aquí a la colección como una novedad para nosotros. Y por último, pero no menos importante, porque inclusive ya se me estaba olvidando que hacía parte del set, traemos al troll de montaña. Una versión diferente, con un moldeado diferente a otras versiones. Lo que me refiero es como a la parte de su cabeza. Creo que también hay variaciones en lo que son sus piernas. Es una cabeza que lamentablemente no tiene movilidad. Pensé que tal vez hubiera sido una opción para Lego utilizar estas nuevas minifiguras con movimiento en su cabeza, pues trayendo una pieza extra para su rostro, pero claro, también entiendo que el hecho de que eso hubiera pasado, hubiéramos perdido totalmente lo que son esas enormes orejas que trae ese personaje, lo cual es una característica muy importante del troll de montaña. Vemos que viene con esta construcción del mazo, una construcción bastante sencilla, no refleja mucho lo que es el mazo que trae este personaje, al menos en el libro, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, lo que es su chaleco, este tipo de taparrabos que trae alrededor de su cintura, también la textura y la forma de sus pies. Vemos algunos detalles también, por ejemplo, moldeado en lo que sería su chaleco y su taparrabos, y pues ese rostro tan, digámoslo así, tan horrible que es bonito del troll de montaña. Creo que esta era una de las grandes adquisiciones para nosotros, para este set, aparte pues de hacer una modificación que considero que tal vez en nuestro castillo de Hogwarts, me refiero al que tenemos aquí en Plastic Globe, pues es un agregado más que nos suma y que tal vez tiene cabida tal vez para uno o dos sets más, incluyendo tal vez esa torre que todavía lo estamos pensando traer, esa torre gigante, porque complementa muy bien. Inclusive en la caja te invitan a que podría ser un excelente complemento para este set, y tal vez por eso viene un poco la torre que sí traía nuestro set anterior, como lo pudiste ver en las imágenes. Bueno, y eso es todo por nuestra parte. Dime tú qué opinas sobre las posibles modificaciones que podríamos hacer. ¿Te gustaría que tal vez hiciéramos otras? Ya que un consejo o una opinión, siempre que sea con respeto, está bienvenida aquí en tu comunidad. No olvides que en esta tu comunidad no es necesario que te suscribas, no es necesario que te comentes, pero si lo haces estaremos muy agradecidos, ya que recibimos una retroalimentación de tu parte. ¿Qué contenido es el que realmente te interesa? Nosotros siempre tratamos de mostrar de una forma muy neutral y respetuosa y todas las líneas del Lego que nos gustan y pues las que adquirimos queremos compartirlas contigo para tal vez que también compartas tu experiencia con nosotros. Recuerda que tienes la forma de contactar con nosotros a través de YouTube, a través de Instagram y también a través de nuestro correo electrónico que siempre compartimos contigo. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey do.